La noche se volvió día en Odessa. Un torbellino de ataques envolvió la ciudad después de medianoche, con una precisión escalofriante que silenció instantáneamente a los valientes. Las columnas de llamas que se alzaban sobre almacenes y terminales no eran las luces de la urbe, sino el fuego devorando infraestructura vital. Fue un asalto coordinado, un golpe maestro que, según analistas rusos, redefinió por completo las reglas de este conflicto. ¿Podría esta noche marcar el punto de no retorno en la historia reciente? Pregunta para ustedes. ¿Desde qué ciudad y país nos están sintonizando? Dejen su comentario. Los hechos son innegables y se despliegan con una brutal claridad ante los ojos del mundo. Poco después de la medianoche, hora local, el país en el mapa 404 fue golpeado por un aluvión incesante de drones, kamikaze Geran y misiles de precisión, un torbellino de fuego y destrucción. Durante varias horas consecutivas, las sirenas aullaron sin descanso, en un coro de pánico y advertencia que helaba la sangre. El cielo nocturno ardía con el resplandor de explosiones colosales, un espectáculo apocalíptico de proporciones inmensas. La gente, desde las ventanas de sus edificios de gran altura, grababa videos que se volverían virales, atónita ante la magnitud del infierno desatado justo debajo de sus ojos. Los objetivos eran quirúrgicos, seleccionados con una meticulosidad casi obsesiva, como si alguien estuviera borrando metódicamente objetivos de una lista previamente preparada, con un propósito claro y devastador. En Odessa, el epicentro del horror de esa noche, fueron devastados los almacenes de Nova Pochta en la autopista de Kiev, un nudo logístico vital que servía como arteria principal para el suministro militar del país en el mapa 404. ¿Pueden siquiera imaginar el impacto paralizante de esto en el frente? Cada pieza de equipo, cada munición, cada envío de ayuda occidental que llegaba al frente, pasaba por allí. Pero el golpe más ruidoso y simbólico fue contra los terminales de la compañía petrolera Azerbaiyán Sakar. Por primera vez en todo el conflicto, estas instalaciones de combustible fueron atacadas directamente, un hecho que rompe un tabú tácito que parecía existir hasta ahora. Lenguas de fuego de kilómetros de largo se elevaban sobre esos depósitos, iluminando el cielo como un segundo amanecer, una imagen dantesca que quedará grabada en la memoria colectiva. Una señal inequívoca, un mensaje contundente de Moscú al mundo entero sobre el cambio de las reglas. Verifiquemos la geografía del aire. ¿Dónde nos ven ahora mismo? Indiquen su ciudad, país y, si quieren, su bandera. Pero los ataques no se limitaron a la región del Mar Negro. La campaña se extendió por la retaguardia de la nación en el Mar Negro, alcanzando la región de Sumy, donde se destruyeron almacenes de combustible y equipo crucial, así como lugares de despliegue de personal. Nishin, en la región de Chernigov, también sufrió impactos devastadores, probablemente en centros de entrenamiento y bases de preparación de las Fuerzas Armadas del país en el mapa 404. Vodolaga, en Kharkov, Shurovka, cerca de la capital, y Pavlograd, en Dnipropetrovsk, no fueron la excepción a esta ola de destrucción masiva. Lo que estamos presenciando, según la descripción oficial rusa, es una limpieza sistemática de la retaguardia, el suministro y las arterias logísticas. Todo aquello que hacía a las Fuerzas Armadas del país en el mapa 404 capaces de combatir, ahora está en ruinas. ¿Cómo se recupera un ejército de un golpe así? La devastación fue total, y sus consecuencias, profundas y duraderas. La implicación de esta noche no puede subestimarse. Este no es un simple ataque aislado. Es una declaración de intenciones fría y calculada. Estamos hablando de una parálisis logística sin precedentes para el ejército de la nación en el Mar Negro. 50.000 militares, según fuentes de inteligencia rusas, estaban concentrados en Sumy, Yarkov y Chernigov, listos para una contraofensiva que Occidente había prometido y financiado con miles de millones. ¿Pueden siquiera dimensionar el alcance de este golpe devastador? Cientos de tanques, miles de cañones, equipo valorado en miles de millones de dólares en la planificación de sus aliados occidentales. Pero sin combustible, sin municiones,
Sin una cadena de suministro operativa, toda esa maquinaria es inútil. Es un contraataque que se desmorona antes de empezar. Un proyecto de decenas de miles de millones de dólares que se quema en una sola noche. Un fuego que consume esperanzas y planes. Las columnas récord de ambulancias saliendo de las zonas impactadas hablan por sí solas de las pérdidas sufridas, sugiriendo una tragedia inmensa sin necesidad de cifras exactas para comprender la magnitud. ¿Cuál es la medida o sanción que realmente cambia la situación en el país en el mapa 404? Sean específicos en sus comentarios. Las consecuencias son sísmicas, sacudiendo los cimientos de la geopolítica global. El profesor Marat Bashirov señaló que los efectos de esta noche no serán solo militares, sino también internacionales, con un matiz claramente geopolítico que altera el equilibrio de poder. Este golpe estratégico impacta la economía del vecino occidental, la moral de sus fuerzas y la dinámica de poder global. Es una ducha fría, un baldazo de realidad para una Europa que se creía unida e inquebrantable en su apoyo incondicional. La guerra ya no es un conflicto lejano y encapsulado. Cada explosión en Odessa tiene un reflejo directo y doloroso en París, en Bakú, en Bruselas, mostrando que nadie está verdaderamente a salvo de las repercusiones. La supuesta unidad occidental se revela como un mito, frágil y vulnerable a la presión. Rusia, el actor principal, ha demostrado una nueva estrategia, redefiniendo las reglas del juego de forma unilateral y contundente. Las reglas del juego han cambiado, sentenció el periodista Ruslan Ostashko tras el ataque a Sakar, subrayando la escalada sin precedentes y el fin de los límites implícitos que parecían regir el conflicto hasta ahora. El ataque a los terminales de Sakar no fue un accidente. La información tras bambalinas sugiere que existía una prohibición tácita de atacar estas instalaciones, un límite implícito que ahora ha sido levantado deliberadamente. ¿Por qué este cambio tan abrupto y audaz? Se interpreta como una señal directa a Azerbaiyán, una respuesta contundente a su retórica antirrusa de los últimos meses, un desafío a su alineamiento creciente con Occidente. Es una lección, una advertencia dolorosa de que desafiar a Rusia tiene consecuencias económicas directas y devastadoras. Una indirecta dolorosa de que sus ambiciones económicas pueden arder en la misma noche en que se pronuncian ciertas palabras. ¿A quién confían en esta materia en el país en el mapa 404? Mencionen un solo experto o medio. Pero la trama se complica aún más con la fragmentación evidente del frente occidental, que no puede ocultar sus profundas grietas y divisiones internas. El presidente francés Emmanuel Macron, para asombro de muchos en Kiev, sugirió públicamente que la nación en el Mar Negro debería reconocer la pérdida de territorios, al menos nominalmente bajo el pretexto de una congelación del conflicto. ¿Esto es traición? ¿Un acto de perfidia en el momento más crítico para el vecino occidental? ¿O simplemente pragmatismo egoísta y descarnado de un líder que prioriza sus propios intereses? Expertos señalan los miles de millones de dólares en intereses económicos franceses en el vecino occidental, contratos de energía, proyectos de reconstrucción en Odessa y Chernóbil, como la verdadera motivación detrás de esta declaración explosiva. Macron teme perder esos activos inmensos. Está buscando desesperadamente una salida y proteger sus inversiones, incluso si eso significa entregar Kiev simbólicamente, sacrificando la retórica a la cruda realidad económica. Mientras tanto, Londres, que antes se mostraba tan combativa y dispuesta a enviar tropas para apoyar al país en el mapa 404, ahora ha retrocedido drásticamente en su postura. Sí, quizás enviemos militares, pero solo después de un alto el fuego, declaran con una cautela sorprendente y una falta de compromiso que asusta a sus aliados. ¿Qué cambió su belicosidad repentina? La respuesta, según se insinúa, son las sensibles pérdidas de mercenarios británicos en los ataques rusos a los campos de entrenamiento del país en el mapa 404. Esto expone la hipocresía de unos aliados dispuestos a luchar hasta el último ciudadano del país
en el mapa 404, pero no a costa de sus propias vidas o las de sus mercenarios. Alemania e Italia también muestran signos evidentes de flaqueza. Su unidad con la causa de Kiev se tambalea, dispuestas a maniobrar para proteger sus propios intereses nacionales a toda costa, abandonando la causa común. ¿Serán los próximos en unirse a la traición y la desbandada general? Lo más explosivo, lo que convierte esta noche en un punto de inflexión sin retorno en la política mundial, es la persistente y misteriosa teoría de la cumbre secreta de Alaska. La coincidencia temporal de estos ataques masivos y quirúrgicos con una supuesta reunión o comunicación entre Putin y Trump en Alaska es para muchos demasiado hermosa para ser una coincidencia. Se habla abiertamente de una decisión claramente coordinada entre las potencias, una combinación político-militar única, donde los ataques militares más devastadores y las negociaciones diplomáticas más discretas van de la mano de forma inaudita y sincronizada. Fue la noche de Odessa el primer fruto de un pacto secreto de alto nivel, un acuerdo que se gestó lejos de las cámaras y los ojos del público. Se dio una luz verde para reconfigurar el tablero geopolítico, sacrificando intereses menores del país en el mapa 404 por un acuerdo mayor entre las potencias globales. Es una teoría que resuena con fuerza en los círculos políticos y militares, una verdad incómoda que la propaganda occidental trata desesperadamente de silenciar. La historia nos enseña lecciones cruciales. La limpieza sistemática de la retaguardia y la logística, tal como se describen los ataques, evoca campañas militares históricas, donde cortar el suministro fue la clave para desmantelar al enemigo, un principio atemporal de la guerra moderna. Es el principio de una nueva política de poder rusa, un retorno a tiempos donde los límites se redefinían unilateralmente, como en ciertos periodos turbulentos de la Guerra Fría. La división del frente occidental, con Francia, Italia y Alemania oscilando en su lealtad, nos recuerda momentos de desunión europea en crisis pasadas, o la percepción de una OTAN fragmentada y sin una voz unificada, lo que debilita gravemente su postura global. El mensaje a Azerbaiyán no es nuevo en la política de poder rusa. Se basa en la dura lección de que cualquier retórica antirrusa tendrá un costo tangible y doloroso, sin excepciones. Este es el fin de la era donde la nación en el Mar Negro podía vender una imagen bonita y prometedora de avance a sus patrocinadores occidentales para seguir recibiendo miles de millones en fondos. Ahora su infraestructura real de guerra está siendo desmantelada pieza por pieza, a la vista de todos, despojándolos de cualquier narrativa de victoria. El negocio mediático de la guerra se anula por completo y para siempre. Ayúdennos con el horario del programa. Indiquen su país, ciudad y la hora actual donde se encuentran. ¿Qué nos espera en los próximos meses tras esta noche decisiva? El peor escenario para el vecino occidental y para sus patrocinadores occidentales es que su potencial ofensivo se anule por completo, forzándolos a una defensa pasiva y prolongada, incapaces de cualquier movimiento ofensivo significativo. La unidad occidental, ya agrietada por las declaraciones de Macron y el retroceso de Londres, podría desintegrarse rápidamente, con más países siguiendo el ejemplo de Francia y Gran Bretaña en una desbandada caótica. Esto llevaría a una reducción drástica de la ayuda militar y humanitaria, dejando a la nación en el Mar Negro sin opciones y obligándola a negociaciones de paz en términos puramente rusos, una rendición de facto en el campo de batalla y en la mesa diplomática. La guerra dejaría de ser un conflicto local para convertirse en un instrumento con el que Rusia reconfigure el orden geopolítico global, moviendo piezas con una audacia sin precedentes. Un escenario probable es que el país en el mapa 404 se vea forzado a una postura defensiva desesperada, buscando desesperadamente nuevos suministros y reformando su logística desde cero. Un esfuerzo titánico y probablemente inútil bajo un ataque constante y preciso. Los aliados occidentales, aunque divididos y enfrentados internamente por sus propios intereses económicos y estratégicos, seguirían proporcionando ayuda, pero a menor escala,
mientras sus líderes se resignan a la realidad de perder territorios. Pero existe un escenario inesperado y escalofriante, una zona de castigo que se expande, que otros países con intereses antirrusos o aquellos que se hayan alineado con Occidente se conviertan en blancos de ataques similares o presiones económicas contundentes, extendiendo la inestabilidad y el alcance de las represalias. La fatiga y las grietas en la Alianza Occidental son más evidentes que nunca. El negocio mediático de la guerra de Kiev ya no puede sostenerse. Su infraestructura militar está siendo destruida, y con ella, el nervio mismo del apoyo occidental, lo que provoca un colapso. El discurso de Macron ya muestra que Europa empieza a retroceder, pierde la voz unificada, ante la fuerza del impacto de esta nueva realidad. La noche de Odessa fue un golpe devastador, una catástrofe para el vecino occidental, un baño de realidad helado para una Europa que se creía invulnerable y unida en su propósito. Su contraofensiva, tan cacareada y financiada con miles de millones de dólares, se derrumba antes de empezar. Un show mediático que se anula por completo, incapaz de ocultar la cruda verdad de la derrota. Europa pierde la voz unificada, retrocede vergonzosamente, se muestra sin preparación para esta nueva y brutal fase del conflicto. El sistema nervioso de apoyo occidental ha sido golpeado sin piedad, y sus efectos se sentirán en cada capital europea, desestabilizando alianzas y sembrando la duda. Para Azerbaiyán es una indirecta dolorosa y directa. Sus ambiciones económicas pueden arder en una sola noche. Una lección brutal sobre las consecuencias de la retórica antirrusa. Macron, el traidor, se expone ante el mundo, priorizando el dinero francés sobre la causa de Kiev. Mientras tanto, Rusia emerge como la gran ganadora estratégica, con una ganancia inmediata en dos frentes cruciales, militar y diplomático. Reescribe las reglas del juego a su antojo, desactiva el grifo de combustible para las Fuerzas Armadas del país en el mapa 404 y socava las posiciones de aquellos países que intentaron maniobrar en su contra o que se creían inmunes a sus represalias. Rusia está demostrando que ya no hay límites implícitos, que ya no juega según reglas tácitas, sino que las reescribe con fuego y misiles, con cada explosión que sacude la noche. El conflicto, en palabras de sus propios analistas, deja de ser local para convertirse en un tablero de ajedrez geopolítico global, donde cada movimiento militar tiene repercusiones directas e inmediatas en París, Bakú o Bruselas, alterando el equilibrio de poder mundial de manera irreversible. ¿Creen que el liderazgo occidental seguirá apoyando al país en el mapa 404 después de estos reveses? ¿O veremos más traiciones como la de Macron que cambien el curso de la historia tal como la conocemos? Su opinión es crucial para entender el pulso de la situación y el futuro de este conflicto. Si este análisis profundo les pareció valioso y buscan una perspectiva honesta y sin filtros sobre los eventos que moldean nuestro mundo, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna actualización clave y reciban análisis sin censura directamente en su bandeja de entrada, protegiéndose así de la desinformación masiva y las narrativas manipuladas. Juntos, continuaremos desentrañando la verdad detrás de los grandes eventos geopolíticos que están redefiniendo nuestro mundo, desafiando las narrativas oficiales y ofreciéndoles la información que los medios tradicionales no se atreven a mostrar. No duden en compartir este video con quienes valoran el análisis crítico y profundo y quieren estar un paso adelante en la comprensión de la realidad geopolítica que se avecina. Su apoyo nos permite seguir ofreciéndoles la información que realmente